Paul Tejeda, que no está corroborado. Y esto es importante, porque la Fiscalía tiene así algunos datos que justificarían una investigación, pero no puede justificar una acusación y menos una prisión preventiva. Si nos fijamos, señoría, en rojo, son llamadas de 0,27 segundos, 0,35 y 0,68 segundos. En consecuencia son llamadas brevísimas. Pero lo más importante es que estas llamadas fueron realizadas el 18 de noviembre, el 20 de noviembre y el 18 de diciembre, todos en el año 2014, cuando la organización criminal ya no existía, porque el supuesto colaborador 006 ha dicho de que la organización criminal se extinguió en marzo del 2014. La Fiscalía, rectificando esta información, ha dicho que concluyó cuando el funcionario público Carlos García cesó en sus funciones en julio del 2014. Entonces, claramente, estas llamadas de diciembre y de noviembre están fuera del periodo de la investigación y no tienen nada que ver y no deberían ser tomados en cuenta para considerarlo como un elemento grave para dictar la prisión. Pero hay algo más importante. La hipótesis del fiscal supone que Paul Tejeda induce a Rodolfo Prialé para que a su vez Rodolfo Prialé induzca a Carlos García Alcázar para que este último, que es asesor del Ministerio de Transporte, trafique su influencia con otros funcionarios que hasta ahora se desconocen. Muy bien, en consecuencia, ¿y qué elemento de convicción nos trae la Fiscalía? Nos trae unas llamadas que no hace mi patrocinado, sino a él le hacen, que son mini llamadas por el periodo de tiempo y que están fuera del periodo de investigación. Insisto, no se debe considerar estas llamadas que están fuera de tiempo. Y si estas llamadas no debieran ser consideradas, tampoco debiera ser considerada esta tarjeta de visita. Se ha encontrado en otra investigación una tarjeta de visita de mi patrocinado con un número telefónico que se le atribuye a él, pero que, como se ve, está manuscrito. Es un manuscrito. La Fiscalía no ha tenido la diligencia de verificar que ese número telefónico manuscrito pertenezca a mi patrocinado. No se ha levantado el secreto de comunicaciones y no se ha verificado. Termino con estos indicios telefónicos. El consumo. Esta es la factura de un consumo realizado en Swiss Hotel, pero es una factura de consumo que ha realizado la empresa Odebrecht. En ninguna parte de esta factura dice, y lo agrandamos para que se vea, nombre o razón social Odebrecht, dirección tal, concepto, importe. Este es un tema que no vincula a mi patrocinado. El nombre de mi patrocinado no está allí. Mi patrocinado no trabaja para Odebrecht, mi patrocinado trabaja para Obrainsa. Y en consecuencia también no debe ser tomado en cuenta para la prisión preventiva impuesta. Sobre esto, señoría, hay una inferencia equívoca de la Fiscalía, porque hay una tesis de la Fiscalía que dice, primero se reúnen y a los pocos días se hace la convocatoria pública de la obra respectiva. Pero esto es simplemente, señoría, un grave desconocimiento de los procesos de contrataciones públicas, que empiezan meses atrás, a veces 8 meses antes o un año antes. Se requiere todo un proceso preparatorio para llegar a la convocatoria, y ahí está fijado: plan anual institucional, presupuesto institucional, plan anual de contrataciones, se determinan las necesidades, se tiene que elaborar un expediente de contratación, se tiene que designar un comité especial, se tienen que elaborar las bases. Después de todo ese proceso recién viene la convocatoria. Entonces, ¿cómo podemos suponer en seriedad, con seriedad, que 2 personas se reúnen a tomar un café y como a los 3 días sale la convocatoria, entonces están traficando influencias o son miembros de una organización criminal? Y hay otra tesis fiscal que también se ha roto en la audiencia y lo reiteramos hoy día, y la hipótesis del fiscal es: todas las empresas que participaban en las contrataciones públicas presentaban
sus propuestas superiores al valor referencial del 100%. Solamente con este cuadro, señoría, se imputa a Obrainsa, donde trabaja mi patrocinado, que en el periodo del 11 al 14 ha tenido 6 obras. De las 6 obras, fíjense, estas 2 obras, en rojo, en el año 2012, las 2 obras no superan el 100%, son en cada uno 2 millones menos del valor referencial. El valor referencial en uno es 243 millones y en rojo el monto adjudicado 241. Y en el otro es 194 millones y el monto adjudicado 192 millones. Entonces, se rompe la tesis fiscal de que todas eran superiores al valor referencial. Eso es falso. Pero lo más importante de mi exposición, señoría, es cuestionar el peligro de fuga. En este tema, nosotros hemos acreditado que mi patrocinado tiene un arraigo de calidad. Hemos acreditado con 13 documentos su arraigo domiciliario, con 10 documentos su arraigo familiar, con 5 documentos su arraigo laboral. Está perfectamente acreditado que mi patrocinado, incluso con nuestra apelación, hemos acreditado un documento del municipio donde consta que es propietario, mi patrocinado con su esposa, de un inmueble desde el año 1994. Entonces, señoría, cuando un ciudadano tiene un arraigo de alta calidad, como el que estamos acreditando, la fundamentación del peligro de fuga tiene que ser una fundamentación más reforzada, como lo sostiene la Corte Suprema. Y veamos entonces cuáles son los criterios de la judicatura para decir, en el caso de mi patrocinado, que hay peligro de fuga. Dice, primero, que tiene un movimiento migratorio fuerte, en la que se advierte 2 viajes por año. En efecto, este es el certificado de su movimiento migratorio de mi patrocinado, pero solamente ese dato objetivo, que viaja mucho, es el que toma en cuenta la señorita juez para decir como consecuencia que hay un peligro de fuga, porque se tiene facilidad para viajar al extranjero. Sin embargo, señoría, no se ha considerado, por ejemplo, los siguientes datos. Periodos de tiempo de los viajes. Si nos fijamos en los periodos, son siempre por breves periodos, son por pocos tiempos. Y siempre ha vuelto al país. Nunca se ha quedado 1 año, 2 años, como para decir que pueda tener arraigo en otro sitio. Si verificamos los destinos de los viajes, son destinos múltiples. En consecuencia, podríamos inferir válidamente que en ninguno de esos viajes ha tenido el tiempo y la oportunidad para echar un arraigo en el extranjero. Pero algo sucedió en la audiencia cuando la juez dictaba la resolución. Dijo que la defensa debía acreditar los motivos de esos viajes. Y eso claramente contraría la carga de la prueba que tiene el Ministerio Público. El Ministerio Público solamente ofrece el certificado del movimiento migratorio y no ofrece ningún dato adicional para que pueda ser merituado como peligro de fuga. Pero nosotros ya hemos presentado, junto con el recurso de apelación, esta constancia de las licencias y de las vacaciones de mi patrocinado, de su centro de trabajo, que coinciden con muchos viajes que él ha realizado en su movimiento migratorio. Pero además, solamente para decir el último viaje que él hace en su movimiento migratorio es a Estados Unidos, sale el 19 de octubre y regresa el 20 de octubre, el 28 de octubre. Señoría, ese último viaje fue por un aniversario de bodas, y ahí está la partida de matrimonio que ya hemos presentado, ustedes pueden verificarlo. El aniversario de sus bodas es el 24 de octubre del 71. El penúltimo viaje fue por el cumpleaños de la esposa de mi patrocinado, cumpleaños el 21 de julio del 61. Ahí está la partida de nacimiento. Entonces, señoría, estos viajes, muchos son de recreación, muchos son viajes familiares, como las fotos que la Fiscalía ofreció como prueba. Esas fotos lo único que prueban es que mi patrocinado viajó a diversas ciudades con su familia.
eso no lo negamos. Pero fíjense ustedes, no solamente viajaba por familia o por recreación, también viajaba por motivos laborales. Esta es una acreditación, la Carta de Ferreiros, que es una transnacional, en la que le invitan en diferentes años a mi patrocinado. En el 2011 a Las Vegas, en el 2012 a París, en el 2013 a Múnich, y todos son ferias y exposiciones de Caterpillar. Dicen que una foto habla más que 1000 palabras. Aquí tenemos una foto del viaje a Múnich, Bauma 2013, el letrero está abajo incluso, Bauma 2013, y en círculo rojo está mi patrocinado. Con lo cual, comprobamos pues que el motivo de los viajes de mi patrocinado, que siempre son breves, están plenamente justificados y no pueden ser merituados como un dato objetivo de la probabilidad de una fuga. Hay también un razonamiento de la señorita juez que... ¿Puedes ponerlo? Asimismo, el Tribunal Constitucional ha establecido que dentro del derecho de defensa y de preservar la propia libertad de la persona, Usted debe pedir autorización para estos temas, ¿no? Nosotros no le hemos dado autorización. Presidente, él pidió autorización por escrito para utilizar medios audiovisuales. Está bien, pero este si es otro quiere, tema. Estamos viendo un tema diferente. Entonces, presidente. Oraliza. No hay problema. Con su venia, entonces. La señorita juez reconoce por una parte que mi patrocinado tiene derecho a preservar su libertad. Textualmente dice que el Tribunal Constitucional ha establecido que dentro del derecho de defensa y de preservar la propia libertad de la persona es entendible que una persona con mandato de detención rehúye evidentemente a ser retenido. Sin embargo, con esta premisa concluye que ella constata en el caso concreto que hay una posibilidad de ocultamiento de mi patrocinado y en consecuencia para ella estaría acreditado el peligro de fuga. Pásalo. Nosotros hemos hecho una consulta al profesor de Derecho Constitucional Gerardo Eto Cruz, que también hemos adjuntado con nuestro recurso, quien establece que esta es una contradictio in adjecto, porque el término no habido constituye un simple ocultamiento. Finalmente, lo que dice el profesor es que ontológicamente el no habido presupone un ocultamiento y viceversa. Finalmente, nosotros hemos depositado una alta caución de 200.000 soles al Banco de la Nación y está en la carpeta, y hemos ofrecido una fianza real de un terreno de 20.000 metros cuadrados en Mala. La señora juez sobre este tema solo dice que lo hemos realizado sin que exista una resolución previa que las autorice. Eso es verdad, pero no motiva su decisión para descartar la caución y la fianza real. Porque obviamente la caución y la fianza real se está ofreciendo como una garantía de que mi patrocinado se va a sujetar al proceso penal y también como una garantía de cualquier otra restricción, del cumplimiento de cualquier otra restricción en una comparecencia restringida que solicitamos. En cuanto al test de proporcionalidad, nosotros consideramos que no se cumple la idoneidad en este caso. Hay una motivación aparente, no se explican las razones mínimas de por qué es idónea la prisión para este caso, pero fundamentalmente lo que no se cumple en este caso es la necesidad, y el criterio de necesidad está entrelazado con que no haya otras medidas menos gravosas. Hicimos una consulta anterior al profesor de Derecho Constitucional José Palomino Manchego sobre este tema de la necesidad, y el profesor Manchego lo que nos dice en resumen es que en este caso
hubiera sido suficiente dictarle comparecencia simple e incluir el impedimento de salida del país, máximo cuando el juez ha considerado que en nuestro caso no existe peligro de obstaculización. Y esto sí es muy importante porque es un tema que la jueza sí nos concede. En la audiencia dice que en el caso de mi patrocinado no hay peligro de obstaculización a la justicia. No hay peligro de que se obstruya la actuación de pruebas o se oculte o se las destruya, y que tampoco hay peligro de que se pueda influir en los testigos que no existen, porque en la investigación preparatoria no hay un solo testigo que vaya a declarar y porque el colaborador eficaz es desconocido, no se conoce su nombre. En consecuencia, en el caso de mi patrocinado, textualmente la juez ha reconocido que hay esta ausencia de peligro de obstaculización a la justicia. Y lo que nosotros nos preguntamos entonces es si esto es así y si la finalidad del proceso es sujetar o desarrollar el proceso con normalidad, entonces, ¿por qué se determina que sí hay peligro de fuga cuando no hay peligro de obstaculización a la justicia? Y concluyo, señorita presidenta, señores jueces, con lo siguiente. Uno, los elementos que ha presentado la Fiscalía y se han debatido en audiencia de prisión sobre el supuesto tráfico de influencia y sobre la pertenencia a una organización criminal, consideramos que son débiles y que son periféricos. En nuestro caso, 2 viajes al año, 3 llamadas telefónicas que no están corroboradas y que son fuera del periodo. 2, que no existen elementos de organización criminal, ni tampoco elementos de convicción que vinculen a mi patrocinado como integrante de alguna organización criminal. 3, que aplicado el test de proporcionalidad constitucional, no supera este test, especialmente en el principio de la necesidad, porque hay otros medios menos gravosos. 4, existe un arraigo de calidad. 5, que no se ha considerado en la resolución, mi patrocinado no tiene absolutamente ningún tipo de antecedente, ni penal, ni judicial, ni policial, ni siquiera en todos los años que tiene, mi patrocinado tiene 60 años, nunca ha sido multado por una infracción de tránsito. Y esta conducta no ha sido valorada por la jueza. Y en este punto también hemos ofrecido en la audiencia de prisión documentos de investigaciones pasadas en las que él fue investigado por diversas denuncias, que concluyeron todas en archivo y que constituyen la conducta procesal anterior de mi patrocinado, que nunca ha rehuido a la justicia. Bien. Gracias, doctor. Se le agradece su participación. Vamos a dar uso de la palabra, vamos a pasar a la intervención del abogado de Málaga Torres, precisando primero sus agravios. La defensa ha cuestionado los graves y fundados elementos de convicción, el peligro procesal y la razonabilidad de la prisión preventiva. Considera en el primer caso que se ha incurrido en error en la admisión de la declaración del colaborador eficaz con clave CE-06-2017-IUS y que la oposición formulada por su parte no ha sido tratada al momento de emitir la resolución impugnada. En segundo lugar, que se ha incurrido en error en la admisión de los actos de corroboración ilegalmente trasladados al proceso penal, cuya oposición tampoco ha tenido respuesta. Que se ha incurrido en error en la valoración del estándar probatorio de sospecha grave sobre los hechos delictivos imputados. En cuanto al peligro procesal, considera que también se ha incurrido en error en la valoración del juicio de probabilidad cualificada del peligro procesal de fuga. Y finalmente, en cuanto a la razonabilidad de la medida, sostiene que se ha incurrido en error al momento de determinar este criterio. Uso de la palabra, abogado, 11:24. Señora Presidenta, señores jueces superiores, nos ratificamos y sostenemos los 5 errores que acaba de señalar el señor juez superior director de debates, pero por razones de tiempo vamos a trabajar a partir del tercer error. Y comenzamos
postulando el error en la valoración del estándar probatorio de sospecha grave sobre los hechos delictivos imputados a nuestro defendido. A Félix Ernulfo Málaga Torres se le mantiene prisión preventiva, o se ha dictado prisión preventiva y se habla de haber alcanzado el estándar probatorio de sospecha grave por 5 indicios. Indicio de conocimiento del colaborador sobre Félix Málaga, indicio de coincidencia en el hospedaje en el Swiss Hotel, indicio de aceptación de ofertas con un precio de obra superior al valor referencial, indicio de adjudicación de obras de Provías Nacional e indicio de comunicación telefónica con el lobista. Son los 5 indicios que debemos discutir. El primer indicio es el conocimiento que habría tenido el colaborador respecto a que Málaga Torres es representante de Constructora Málaga. Vamos a ver una constante, señores miembros de la sala. La Fiscalía no solo no postula indicios como se señaló en una defensa anterior, sino que la juez Acuo no señala la regla de experiencia técnica o ciencia a partir de la cual, a través de un argumento probatorio, llegaría al hecho presunto, que tendría que ser la instigación del delito de tráfico de influencias. Este es un indicio equívoco. Este indicio del conocimiento es equívoco o débil. ¿Por qué? Podría haber conocido el colaborador que mi patrocinado estaba vinculado al club y por eso sabía quién era Félix Málaga. Podría ser. Pero hay otra interpretación igual. Si el colaborador pertenece al sector construcción y Constructora Málaga es una de las empresas más importantes del sector y es por todos conocido que pertenece a la familia Málaga, quienes pertenecen a ese sector, entonces el conocimiento podría haber venido o porque sabía, porque era miembro del club, o sabía porque era miembro de la construcción. Y ojo que el fiscal, dentro de la poca información que nos regala en la transcripción, nos dice que el colaborador integra Odebrecht. Por tanto, es un indicio débil porque es unívoco, porque es equívoco, permite más de una interpretación. El siguiente indicio es el indicio de coincidencia. Este es el indicio más importante. La jueza lo recoge como uno de sus indicios centrales para alcanzar, dice, sospecha grave. La Fiscalía plantea, y reconozco es su mejor indicio, 5 coincidencias, que trabaja de la siguiente manera. Un hecho base complejo. Empresarios brasileños y peruanos, así como el lobista, se hospedan y se reúnen en el Swiss Hotel y se adjudican obras. Bueno, tampoco plantea regla de ciencia, experiencia o técnica, pero ¿dónde es que quiero ir? En ese indicio no está mi patrocinado Félix Málaga Torres. En la formalización de investigación preparatoria, la Fiscalía plantea 3 escenarios de reuniones: el Swiss Hotel, el Baltasar y Capeco. Capeco ha quedado fuera en el auto objeto de apelación y con el Baltasar ni se tocó, porque no se ha podido construir estas coincidencias. Al día de hoy, el único lugar que ha servido para construir el indicio es el Swiss Hotel. Y Félix Málaga no está en este indicio por lo siguiente. Franco Martín Burga Hurtado, OAS, registro y desarrollan. Víctor Javier Rojas Villanueva Queiroz Galbao, igualito. Presencia en el Swiss Hotel, reunión en el Swiss Hotel, luego viene la obra. Víctor Ricardo de la Flor Chávez, Andrade y Gutiérrez, lo mismo. Odebrecht, Obrainsa. No está ni Constructora Málaga, ni está Félix Edulfo Málaga Torres. Por tanto, este indicio central de la Fiscalía, las 5 coincidencias con el Swiss Hotel, no están en el caso de mi patrocinado.
Luego viene el indicio de aceptación de ofertas con un precio de obra, con un precio superior al valor referencial. Este indicio no puede tener regla, que sería una regla legal. Este indicio no se puede construir, ¿por qué? Porque este hecho base, que las obras se contrataron a un valor superior al referencial, tiene habilitación legal. La ley permite. El artículo 33 de la Ley de Contrataciones del Estado vigente en ese momento permite que se contrate por un valor superior al valor referencial. Entonces, si el hecho es legal, ¿cómo construye un indicio de delito? No hay regla que se pueda aplicar. Por tanto, este indicio está mal construido, porque no solo la juez sigue con su sistemática omisión de señalar la regla, sino que aquí evade que se trata de un hecho legal. Y el acto legal no puede generar consecuencias negativas, menos para privar la libertad. Aquí se da una situación Estas son las 3 obras de Málaga, Constructora Málaga. Una obra es la examinada por la juez, que está por encima del valor referencial de un 9%, pero dentro del marco legal. Otra obra por encima del 8% del valor referencial, pero siempre dentro del marco legal. Pero acá un tema que sería hasta un contraindicio muy interesante: la obra de en medio. La obra de en medio, el 100% sería el valor referencial. La licitación pública número 13/2011 se adjudicó por un valor menor al referencial. Entonces, si los miembros del club pagan al traficante y un indicio que demuestra es que las obras se contrataban por encima del valor referencial, en el caso de Málaga hay una obra, y lo reconoce la juez, que es la segunda, que está por debajo del valor referencial. El valor referencial es 100%, esta obra se adjudicó al 90%, 10% menos del valor referencial. El otro indicio es el indicio de adjudicación de obras de Provías Nacional. El hecho base: en el periodo 2011 al 2014, Provías Nacional otorgó 3 obras públicas a Constructora Málaga. Y el hecho presunto: Málaga instigó a Carlos García Alcázar para celebrar compraventa de influencias. ¿Qué regla técnica de la ciencia o la experiencia utiliza la juez para decir, como se adjudicó obras, consecuentemente esto acredita la instigación al tráfico de influencias? Aquí es muy importante y se nota por qué falta en un indicio contingente, ni siquiera indicio necesario, la regla. No hay ni siquiera, bajo presunción, irregularidad en los procedimientos administrativos. Fiscalía no cuenta con un informe de un órgano de control institucional, no tiene un informe de Contraloría, de algún órgano de control, ni siquiera alguna pericia. O sea, la Fiscalía no tiene un indicio de irregularidad en el procedimiento de la obra. Entonces la pregunta es, si no hay una posibilidad que la obra sea irregular, las especificaciones, primero, la generación de la necesidad fue irregular, las especificaciones técnicas fueron irregulares, el concurso, los que perdieron y que los que ganaron, fueron irregulares. ¿Qué indicio hay para hablar hoy no de un proceso penal, no de sospecha inicial, sino de grave sospecha que justifique una prisión preventiva? Ninguna. Luego viene el indicio de la comunicación telefónica. Una sola comunicación, el 17 de octubre de septiembre del 2014, por 8 segundos.
regla de la técnica, la ciencia o la experiencia que nos permita deducir de ese hecho base que Málaga instigó al autor a cometer tráfico de influencias? Ninguna, por cierto, pero quiero marcar algunos elementos para establecer por qué es un indicio débil o contingente. La fecha de la llamada 17 de septiembre del 2014 impide generar un nexo de causalidad fuerte con la compraventa de influencias a Carlos García. ¿Por qué? Por dos hechos. Según el dicho del colaborador 06, el Club de la Construcción dejó de existir en marzo del 2014 y Carlos García dejó de trabajar en el MTC en julio. O sea, el club dejó de funcionar en marzo del 2014, García Alcázar deja de ser funcionario en julio del 2014 y la llamada es en septiembre del 2014. Ya no existía el club, ya no era funcionario público. ¿Por qué la llamada resulta entonces un indicio grave para que mi cliente afronte el proceso privado de la libertad? Y esto es muy importante, señora presidenta, porque mire usted, en la formalización de la investigación preparatoria se habla de dos formas de instigar: instigación directa y instigación indirecta. Instigación directa, el empresario iba directamente donde el funcionario, donde el autor. E instigación indirecta, a través de Rodolfo Prealé de la Peña, que sería el primer instigador de esta instigación en cadena. En la formalización, el fiscal no precisa. Dice 13 empresarios instigaron directa o indirectamente. Pero en el requerimiento de prisión preventiva, textualmente, y eso está entre comillas, dice: de la misma manera cabe calificar, voy de frente, Málaga acudió directamente ante Carlos García Alcázar, está subrayado. Entonces, si en el requerimiento de prisión se le atribuye que mi patrocinado, Félix Málaga Torres, directamente se conecta con García Alcázar, entonces ¿de qué serviría la llamada con Prealé? Que es el único indicio que queda al final. La llamada de Prealé o con Prealé, cuando ya no existía el club, cuando ya García, el autor, el traficante de influencia, según la teoría del caso, ya no pertenecía, y resulta una llamada con otro señor. Los indicios no permiten sostener una sospecha grave. Otro elemento que nos lleva a discutir, fuera de la mala construcción de los indicios, otro elemento que nos lleva a discutir el estándar probatorio establecido por la jueza: la falta del informe de Indecopi. ¿Cuál es el objeto? ¿Cuál es el objeto de la organización criminal según la teoría de la Fiscalía? Las empresas se concertan para entre ellas escoger quién debía ganar o ser adjudicada con cada obra. El hecho, concertación de agentes de mercado, el hecho que los proveedores se concerten, ¿no es una práctica anticompetitiva? Si es una práctica anticompetitiva, es un hecho creado por el derecho, es un hecho institucional creado por el derecho, como el matrimonio, el orden constitucional, las prácticas monopólicas, el mercado. Entonces, si es un hecho institucional, el hecho institucional existe y se prueba. La forma no solo es ad probationem, sino es ad solemnitatem, a través del procedimiento establecido por la ley. Y la ley de Indecopi dice en su artículos 2 y 24 del decreto legislativo 1033, que las prácticas anticompetitivas se establecen a través del Indecopi. Por eso es que la Fiscalía ha pedido que Indecopi informe, e Indecopi hasta el día de hoy no lo informa. Entonces habría alta probabilidad, habría sospecha grave que las empresas constructoras se concertaron
La pregunta es esta: ¿cómo podría haber una alta probabilidad de la concertación de las empresas si no se tiene el documento público resolución de determinación de una práctica anticompetitiva por parte de Indecopi? Si no hay resolución de determinación de deuda tributaria, ¿cómo se establece la existencia de una renta? Es importante establecer este punto. Sí. Nivel de incriminación. El nivel de incriminación es bien importante. La única mención que hace el colaborador a mi patrocinado es que fue representante de la empresa Málaga. Pero más adelante dice: yo tuve conocimiento que los empresarios tuvieron un grupo de representantes que eran los que negociaban. Y ese grupo de representantes no está Málaga. Entonces, ¿cuál es la fuerza incriminativa de este colaborador respecto a Málaga? Y respecto al peligro procesal, permítanme establecer concretamente lo siguiente. No voy a comentar lo ya dicho. El criterio fundamental que ha tomado la Fiscalía es la capacidad de ocultamiento, y ustedes tienen una vena constitucional profunda respecto a si los derechos constitucionales y su ejercicio legítimo pueden generar consecuencias negativas al titular. Quien ejerce regularmente un derecho, hay el derecho natural a resistirse al arresto, a no aceptar la orden de privación de la libertad, no si es justa o es injusta, sino porque es connatural al ser humano. Y termino discutiendo la falta de razonabilidad. ¿Por qué? Les pido que se detengan un momento, señores jueces, en comparar a mi patrocinado Félix Málaga con todos los empresarios procesados. Son 3 en total. La empresa Obrainsa no es indicada por el colaborador. Sí le atribuyen vinculación con una de las empresas lavadoras. No le atribuyen hospedaje en el Hotel Suisse. Sí le establecen 6 llamadas. Sí tiene licitaciones y obras ganadas 6. Franco Martín Burga Hurtado, OAS, no es indicado por el colaborador, no tiene vínculo con empresas fachadas, 49 hospedajes, 10 llamadas, sí tiene obras. Marco Antonio Toledo Aranda Cosapi, igual. Si comparamos, para ganar el tiempo, si comparamos a mi patrocinado con todos los empresarios también procesados, mi patrocinado es el que tiene menos criterios vinculativos en la teoría del fiscal. Entonces la pregunta es, si el resto de empresarios procesados, menos el que patrocina a mi directo amigo Mateo Castañeda y quien habla, todos tienen comparecencia con restricciones, a todos la Fiscalía ha dicho, no hay elementos que justifiquen una prisión preventiva, ¿por qué en el caso de Félix Málaga, que lo único que tiene es la llamada que hemos analizado? Una llamada posterior de 8 segundos posterior a cuando se acabó el club y se acabó la actuación de funcionario de el imputado García Alcázar. Es muy importante, señora presidenta, señores jueces superiores, terminar con lo siguiente. Mi patrocinado solamente tuvo una investigación preliminar de 15 días. Algo vimos en la detención preliminar. 15 días de investigación preliminar. Esos 15 días la disposición de investigación preliminar se dijo que no se notifique hasta que no sea capturado. No voy a discutir si eso no. Lo que voy es, si hubo 15 días de investigación preliminar y no fue notificada porque era secreta, ¿qué peligro procesal podría haber generado en el caso? Si no tuvo oportunidad de defenderse.
Peligro de entorpecimiento de la actividad probatoria, gracias a Dios la juez lo ha dejado de lado. Solo ha dejado el peligro de fuga. Pero si no le dio la oportunidad de apersonarse, no le dio la oportunidad, y yo termino con esto, por favor. Yo creo que el Estado tiene que asumir las consecuencias. Si quiere investigaciones reservadas, no voy a discutir su constitucionalidad. Si quiere estrategias de investigación donde la defensa no intervenga para obstaculizarlo, es razonable. Pero ¿por qué el fruto de esa investigación reservada, donde la defensa no puede intervenir, por qué tiene que generar prisión preventiva? ¿No sería lo constitucional? Te dejo, acá está la investigación, defiéndete, ya la tengo armada, y como la tengo armada no me interesa que tú sepas o no, porque el éxito del auto de prisión preventiva no es que la defensa no conozca, sino es la solidez del requerimiento. Y aquí se está cayendo en un problema, que es el que hay que corregir. Señora Presidenta, tuvimos la oportunidad de estar juntos en la primera parte del sistema anticorrupción. La mayoría de procesados eran con comparecencia. Un caso muy importante donde hubo la mayor restitución de dinero, el caso del general Hermosa Ríos. Uno con detención, todos los demás con comparecencia. En el caso Lavajato les pregunto cómo van los procesados. ¿La mayoría están con detención o la mayoría están con comparecencia? Es importante revisar ese tema. Por eso es que nosotros solicitamos que el auto de la sala sea revocado y que se varíe la medida cautelar de prisión preventiva por la de comparecencia con restricciones. Nuestro propósito es participar en el proceso, pero con la regla y no con la excepción, que es la libertad del procesado. Gracias. Gracias, señor abogado. Corresponde entonces la participación del abogado de Humberto Trevó Neira. Sí. En este caso, se ha cuestionado tanto los graves y fundados elementos de convicción, la prognosis de pena, peligro procesal, proporcionalidad de medida y duración de la misma. En el caso de los graves y fundados elementos de convicción, se considera que se ha vulnerado el principio de imputación necesaria y su derecho de defensa, porque del relato fáctico de los hechos que realiza el Ministerio Público no se advierte una vinculación respecto al delito de lavado de activos, porque se trataría de una simple sospecha respaldada por información pública sobre operaciones comerciales legalmente válidas. Que el fiscal incurre en incongruencia al sostener que las empresas Terrapuerto, Wari, SAC y Lual, contratistas generales SAC, fueron constituidas como empresas de fachada para ocultar y lavar dinero, al haberse constituido las mismas con anterioridad a la organización criminal denominada El Club, que no existe evidencia para atribuir la comisión del delito de lavado de activos y que la Fiscalía tampoco ha podido demostrar una vinculación directa de concertación delictiva con su coimputado Prialé de la Peña. Sobre la prognosis de pena, arguye que al no existir elementos de convicción graves y fundados, su patrocinado terminará siendo absuelto y no condenado. Por tanto, no se cumpliría con este requisito. Sobre el peligro procesal, señala haber presentado documentación que acredita su arraigo de calidad y que se debe tener en cuenta sus obligaciones adquiridas en sus relaciones privadas, familiares y laborales, que carece de antecedentes penales y que la gravedad de la pena no puede ser considerada para efectos de dictarse una prisión preventiva. En cuanto a la proporcionalidad de la medida, arguye que esta es completamente desproporcionada porque en tal condición no podría contribuir activamente al esclarecimiento de los hechos y vulneraría la prohibición en exceso, sobre todo si se tienen en cuenta la ausencia de suficientes y graves elementos de convicción. Y finalmente, considera que la duración de la medida también sería desproporcionada en atención a que se trata de una investigación incipiente hasta estos momentos. Muy bien, uso de la palabra a la abogada del citado imputado. Empezamos 11 con 48 minutos.
Con su venia, señorita presidenta y señores jueces superiores. Efectivamente, la defensa del señor Luis Prialé Neira pide que, muy respetuosamente a su digno despacho, que se revoque la resolución número 8 debido a los fundamentos que voy a pasar a exponer y que le causa agravio a mi patrocinado. Al señor Prevó, Luis Humberto Prevó Neira. Respecto a la tesis que ha interpuesto el Ministerio Público, se trata de una tesis de imputación general en la cual se convergen 3 componentes y que ya los abogados lo han ido argumentando, ¿no? Poco a poco. Se trata entonces del denominado Club de la Construcción, como una presunta organización criminal que hubiera actuado de los años 2011 al año 2014. El segundo elemento vendría a ser el llamado lobista, que según la tesis vendría a ser el señor Eduardo Prialé Peña, y el tercer elemento vendría a ser el señor Carlos Eugenio García Alcázar, el funcionario público. Con estas empresas, lo que se pretendía, supuestamente la tesis de la Fiscalía, tesis que ha sido recogida por la magistrada, estas empresas tendrían como objeto lograr conquistar las obras de Provía Nacional, es decir, buscaba adjudicarse la buena pro de los diferentes concursos públicos. Y se establecieron entre los periodos ya anunciados 2011 al 2014. Así tenemos, también se le imputa a mi patrocinado el delito, a él solamente se le está imputando el delito de lavado de activos, al señor Luis Alberto Prevó Neira, por formar parte de las empresas Lual Contratista y Terrapuerto Huari. Con respecto a estas empresas, la defensa tiene que argumentar que son empresas lícitas, totalmente lícitas, y que fueron creadas en años anteriores a los periodos investigados, es decir, fueron investigados, la tesis dice del 2014, del 2011 al 2014, y en caso de la empresa Lual Contratista fue creada en el año 2008, y la empresa Terrapuerto Huari fue creada en el año 2010, lo cual resulta incongruente desde la manera de pensar de la defensa, que esta empresa hubiera sido creada 3 años antes con la única finalidad de ser una empresa de fachada. Con respecto al delito de lavado de activos, como el mismo verbo rector lo dice, se trata de convertir, ocultar o transferir, ¿no?, actos. Entonces, el señor Luis Humberto Prevó Neira, en el hecho de haber formar parte de estas empresas como socio fundador en años anteriores, no se le puede atribuir que el señor ha cometido el delito de lavado de activos, pues estas transferencias han sido de manera lícita y toda la información del Ministerio Público ha sido recogido de los registros públicos, ¿no? Esto no hay un testaferro, no hay un ocultamiento, no hay terceras personas a las cuales se hayan tratado de ocultar algún tipo de bienes. Por todo lo contrario, todo esto está plasmado, está debidamente inscrito en los registros públicos. Por lo tanto, no se puede hablar de un delito de lavado de activos, pues aquí no hay ningún tipo de ocultamiento, ¿no?, ningún acto de conversión, sino simplemente se trata de diversas transferencias lícitas, ¿no?, que se hizo en calidad de socio fundador el señor Luis Prevó Neira. Existen transferencias durante el periodo invocado por la Fiscalía, los cuales no se pueden determinar como persona natural, sino estas fueron, como lo vuelvo a repetir, hechos por las personas jurídicas y están debidamente inscritas. Respecto a la pronoxis de la pena, señala que el delito imputado se sanciona con una pena no menor de 8 ni mayor de 15 años y por lo tanto
estaría dentro del rango superior de los 4 y este sería el motivo suficiente, según la magistrada, para dictar la prisión preventiva. En este punto se ha dejado de lado la casación 1/2017, en la cual dice muy claramente que específicamente para el delito de lavado de activos no se debe hablar de un indicio ni de una sospecha, sino se debe de hablar de una sospecha, se debe tratar el tema de una sospecha grave, una sospecha fundamentada, ¿no? Para poder dar prisión preventiva por este delito, ¿no? En este expediente no existe una pericia por desbalance patrimonial, ni tampoco existe una pericia, ¿no? Por estos desbalances, ni existe ningún tipo de acto de ocultamiento que haya realizado mi patrocinado. Por lo tanto, la defensa considera que este elemento no se cumple. Respecto al peligro procesal, la juzgadora sostiene que el hecho de que haberse entregado un contrato de arrendamiento, una copia del contrato de arrendamiento, no es motivo suficiente, crea cierta certeza, ¿no? Para la juzgadora crea cierta certeza sobre el domicilio real del señor Luis Preboneira. Sin embargo, no vendría a ser un arraigo de calidad, pues el señor Luis Preboneira no tiene, lo dice así la resolución, no ha presentado una partida de matrimonio o no ha presentado algún recibo de luz o agua que corroborara este contrato. Asimismo, o para la juzgadora, tener arraigo de calidad vendría a ser una persona que tenga algún tipo de propiedad, ¿no? Algún tipo de bienes de propiedad que lo una a la localidad. Esto, desde el punto de vista de la defensa, también vulnera gravemente el derecho del señor Luis Prevó. La presencia del señor Prevó en las diferentes personas jurídicas, en específico el lugar contratista, donde se ha verificado que se ha realizado una serie de disposiciones patrimoniales, indicaría que no se sujeta a la acción de la justicia. Respecto a la proporcionalidad, también se ha dado el cumplimiento de los términos del peligro procesal, ya que según el criterio de la juez, el Perú está suscrito a diferentes tratados internacionales y tratados también nacionales con respecto a la lucha de corrupción, ¿no? La lucha de corrupción, crimen organizado. Y por lo tanto, esto es motivo suficiente para dictar la prisión preventiva. Con respecto a la proporcionalidad, esto es todo el argumento esgrimido. Asimismo, la defensa también considera que ha vulnerado el debido proceso y la debida motivación en la resolución. Doctora, usted está cuestionando el criterio de proporcionalidad de la juez. ¿Cuál es el suyo? ¿Cómo lo cuestiona? Usted dice, la juez considera tal, pero no dice más. ¿Qué es lo que nos tiene que decir al respecto? ¿Está bien aplicado el test? ¿No está bien aplicado? No, no está bien aplicado. ¿Por Exacto. qué? Pues, ¿por qué? Porque con respecto a la proporcionalidad, la juez lo único que esgrime es que estamos en tratados internacionales y en tratados nacionales, pero ya lo ha dicho, no díganos lo suyo, díganos eso sí. Ya lo ha dicho. ¿Qué usted considera que debió haber pasado aquí? No solamente que se tomen en cuenta los indicios, sino también sus calidades personales del señor, puesto que el señor carece de todo tipo de antecedentes penales, carece de antecedentes judiciales, no ha estado en no tiene ningún tipo de referencias por algún tipo de proceso parecido con respecto a corrupción de funcionarios. Asimismo, tenemos que tener en cuenta que el señor Preboneira lo que ha hecho es transacciones de carácter lícito, ¿no? Y estos indicios esgrimidos tanto por el Ministerio Público como por la Fiscalía no se pueden tomar como unas transferencias ilícitas, ya que tampoco cuenta
con ningún tipo de desbalance patrimonial ni una pericia contable, que es lo que exigiría el delito de lavado de activos. Estamos, y tampoco se ha, ¿cómo se llama? Se ha dicho exactamente cuál es el tema de ocultamiento del señor Luis Preboneira con respecto a este delito. Por lo tanto, la defensa sostiene que no se ha cumplido, no es necesaria la prisión preventiva y que se debería dar una medida menos gravosa como la comparecencia restringida con todas las especificaciones que la sala lo recomiende. Muchas gracias. Hemos concluido con la fundamentación de los agravios por parte de los abogados impugnantes. Vamos a dar uso de la palabra al Ministerio Público por el tiempo acumulado de las intervenciones de los abogados. Señor fiscal, lo escuchamos. Gracias. Con su venia, señorita juez, señores magistrados, voy a referirme en su orden a las exposiciones de los abogados defensores que patrocinan a los imputados contra quienes en primera instancia se ha dictado mandato de prisión preventiva. En primer lugar, lo voy a hacer con respecto al imputado Carlos Eugenio García Alcázar. El primer agravio que expresa el abogado en esta audiencia refiere infracción a la garantía constitucional de motivación de las resoluciones judiciales, consagrada en el artículo 139, inciso 5 de la Constitución Política del Estado. Se dice en este sentido que el juez de primera instancia, al emitir el auto apelado, se ha sustituido al fiscal en la actividad de valoración de prueba indiciaria y que ello deviene inconstitucional y por lo tanto está afecta de nulidad la resolución impugnada. Sin embargo, si nosotros, señores magistrados, revisamos detenidamente el inciso 5 del artículo 139 de la Carta Política de 1993, podremos apreciar que ella atribuye precisamente al juez, no a los sujetos procesales, el deber de motivar las resoluciones judiciales. Por lo tanto, el deber de justificar la decisión contenida en un mandato judicial es un deber exclusivamente jurisdiccional y el defensor paradójicamente reclama o denuncia que haya sido la juez de primera instancia quien haya recurrido al empleo o al uso de la prueba por indicios. Si nosotros, siguiendo la línea trazada por la Constitución Política, descendemos al Código Procesal Penal del 2004, encontraremos que en su artículo 158 esta norma adjetiva enmarca la utilización de la prueba por indicios en la actividad de valoración de la prueba, que incumbe en exclusiva al juez. Ese precepto legal, por lo demás, no instituye, a modo de carga procesal, que deba ser el fiscal, como sujeto del proceso, quien deba alegar o invocar la utilización de prueba indirecta o por indicios. Y lógicamente, esa norma legal no sanciona que el juez asuma, incluso oficiosamente en algunos casos, el deber de valorar prueba por indicios. Si en un caso hipotético, Ministerio Público de manera equivocada planteara como prueba directa, prueba que en realidad es indirecta, correspondería al juez conocedor del derecho corregir tal situación y proceder a valorar la prueba actuada indiciariamente. Por lo demás, por si cupiera alguna duda respecto a lo que nosotros venimos sosteniendo, según el profesor Manuel Miranda Strampes, cuando hablamos de prueba indiciaria nos estamos refiriendo a un determinado método probatorio. Literalmente el autor citado menciona, cuando hablamos de prueba indiciaria nos estamos refiriendo a un determinado método probatorio, esto es, a un método de acreditación de proposiciones fácticas relevantes para el juicio sobre los hechos que se lleva a cabo una vez debidamente depurados por el juez. Remarco la expresión por el juez, mediante un razonamiento judicial de carácter inferencial. Obra La prueba en el proceso penal acusatorio, reflexiones adaptadas al Código Procesal Penal del 2004, Jurista Editores, 2012, Lima, página 36. No olvidemos finalmente, señores magistrados, sobre este primer agravio expresado por la defensa, que la rigurosidad de la actividad probatoria
propiamente la rigurosidad de la valoración de la prueba, en estricto sentido, precisa de un contexto procesal determinado, cuál es el de juzgamiento. Más allá de ello, nosotros no debemos perder de vista que nos encontramos en una etapa del proceso, la de investigación preparatoria, en donde propiamente